Hello, welcome to my channel. I hope that all of you find well today. Uh, I want to tell about myself for you, so let's get started. I am Anthony Rubio. I am 23 years old. I have been working for a company called Delta, and I have been studying English in the University Nacional Abierta y Estancia. Today, I would like to draw your attention to show how to solve the first exercise of the preposition table of true and the subject pensamiento lógico matemático. What is the idea? First, obviously introduce myself. That is my actually object I already did, and now I gonna show you how to solve it. Okay, and explain you what is the matter. So let's get started. El primer ejercicio dice ejercicios de proposiciones y tablas de verdad. Entonces, tenemos unas tres proposiciones que nos da el ejercicio. La proposición P, un objetivo del OIR es analizar las problemáticas de las regiones afianzando la pertinencia de los procesos educativos del UNAD. La preposición Q, el OIR busca potenciar el talento de los estudiantes en sus regiones. Y la preposición R, el OIR se empeña en reducir las inequidades territoriales. Entonces nos dan una operación que dice así: P, obviamente entre paréntesis, entonces dice P, esta es conjunción, entonces P conjunción de R, y O disyunción exclusiva de P, entonces Q. Entonces, esa es nuestra operación que tenemos que resolver. Entonces, como primer ejercicio nos dicen que escribamos la ecuación en la proposición compuesta en un lenguaje natural. Entonces, dice así: de acuerdo a lo estipulado, sabemos que este signo que pertenece a la conjunción podemos decir que representa I, que es un conector, ¿no? Este símbolo representa una O, que es la disyunción inclusiva, y sigue siendo un conector. E igualmente, este símbolo, que es un conector, representa entonces, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, desarrollamos en el lenguaje natural la proposición de esta forma: un objetivo del OIR es analizar las problemáticas de las regiones afianzando la pertinencia de los procesos educativos del UNAD y se empeña en reducir las inequidades territoriales, o bien su objetivo es analizar las problemáticas de las regiones afianzando la pertinencia de los procesos educativos del UNAD, entonces el OIR busca potenciar el talento de los estudiantes en sus regiones, ¿cierto? Después nos dicen, vamos a generar una tabla de verdad con base a esa proposición compuesta y definir sus resultados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo sabemos cuántas filas vamos a utilizar? Pues de acuerdo al número de proposiciones obtenemos el número de filas necesarios para la tabla de verdad con la fórmula de 2n, donde n es el número de proposiciones. Como tenemos tres proposiciones, entonces vamos a tener que 2 elevado al cubo, que es igual a 8. Entonces vamos a tener que construir 8 filas. Como este caso, 1, 2, 3, 4, 5, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, para poder analizar todos los posibles casos, vamos a intercalar los valores de cada proposición entre verdad y falso. Entonces, por ejemplo, acá ponemos 4 verdaderas y 4 falsas. Después las intercalamos, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y finalmente la intercalamos entre una verdadera y otra falsa, una verdadera y una falsa. Como eso se resuelve de la misma manera, sigue siendo
por así decirlo, matemática. Entonces vamos a tener muy en cuenta el tema de los paréntesis, el tema si se acuerda del PEMDAS, ¿no? Del paréntesis, multiplicación, bueno. Entonces, como vamos a analizar primero los valores dentro de los paréntesis, entonces escogemos aquí separar estos dos valores. Entonces tenemos la preposición P, conjunción R y la preposición P, entonces Q, preposición Q, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces sabemos que el valor conjunción, que significa ahí, solamente se cumple cuando ambos valores son verdad. Por ejemplo, te regalaré flores y chocolate. Si le regalo flores solamente, pues no serviría, porque entonces también necesitaría regalarle chocolates para que cumpla ese argumento, ¿cierto? Entonces, en este caso, comenzamos a evaluar las posibilidades de P con Q. Entonces, vemos que P, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, entonces inmediatamente se vuelve verdadera. La primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces es por ende falsa. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir las dos condiciones. Lo mismo acá, verdadera, verdadera, entonces es verdadera. Y así sucesivamente continuamos con los siguientes fragmentos. Y vemos que hasta abajo pues sigue yendo ya falso, 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 falso. ¿Por qué? Pues falso. Si la primera es falsa, pero la segunda es verdadera, pues sigue siendo falsa porque no cumplió las dos. Ese es digamos, el tema de la conjunción. El siguiente punto, vamos a P con entonces respecto a Q. ¿Cuándo es verdad esto? Cuando cuando Q tiene el valor de verdad. Por ejemplo, si te portas bien, te llevaré a comer. Tu comida favorita, digámoslo así. Entonces, si no se portó bien, pero yo lo llevé, sigue siendo un argumento válido. Si se portó bien, pero no lo llevé, entonces ahí es donde vemos el problema. Entonces, vemos que en la segunda condición, o sea, cuando no lo llevamos a comer la comida favorita, es que estamos incumpliendo ese argumento. Entonces, solamente es verdad, solamente es falso cuando la Q es falsa. Entonces, vemos acá, verdad con verdad es verdad, verdad con verdad es verdad, verdad con falsa, falso. ¿Por qué? Porque le dijo, te llevaré, si te portas bien, si portó bien, te llevaré a comer. No lo llevé a comer, entonces no se cumplió esa condición. Continuamos acá, verdadera, falsa, falso. Y acá vemos que cumple con las condiciones. No se portó bien, entonces no lo llevo. Cumplió con el argumento. Es verdad. ¿Listo? Ahora, ya que tenemos más disuelto el ejercicio, procedemos a hacer la disyunción inclusiva entre los dos operadores obtenidos, ¿sí? Teniendo en cuenta que son los que tenemos acá. La disyunción la podemos reemplazar con la palabra o, que significa entonces, ¿cómo sería? Con el primer ejemplo, te regalaré flores o chocolates. Entonces, te le regalé flores, pero no chocolates. A es un argumento válido porque le dije o. Entonces, te regalaré flores o chocolates. Bien sea, le puedo regalar una de las dos. Entonces, como vemos, solamente la condición pasa a ser falsa cuando no le regalo ni chocolates ni flores. Entonces, procedemos a analizar. Vemos que, que es verdad, verdad y verdad, pues es verdad. Falsa y verdad, entonces le regalé chocolates, pero no le regalé flores, pero dije oh, entonces sí, es un argumento válido. Procedemos así y vemos acá que el único punto donde pasa a ser falsa la proposición compuesta, es cuando ambos valores son falsos. ¿Por qué? Porque le dije, te regalaré flores, no le regalé flores, o te regalaré chocolates, y tampoco le regalé chocolates. Entonces es un argumento falso, ¿cierto? En conclusión, la operación de la conjunción entre P, conjunción D, y la disyunción de P, entonces Q, es falsa únicamente cuando ambas partes son falsas.
y su resultado es una contingencia. ¿Por qué no todos los... Si fuera una... no recuerdo cómo es el nombre, un momentico, lo chequeo. Si fuera una tautología, significaría que todos sus valores son verdad. Si fuera una contradicción, entonces todos sus valores serían falsos. En este caso, como consta con un valor, o sea, existe una posibilidad de que ese argumento sea falso, entonces es una contingencia, ¿ok? Eso es todo. I hope that you enjoy my video, and I hope that continue seeing my videos. See you later, and don't forget to subscribe.